A menudo los patrones de comunicación superficial se vuelcan en nuestras pláticas con Dios. Muy fácilmente nos deslizamos sobre líneas muy trilladas que hemos recitado por décadas, o rápidamente lanzamos a Dios uno o dos clichés y lo llamamos oración. Bueno, no hay duda alguna de que Dios escucha y completamente estos intentos débiles, pero cuando limitamos la profundidad de nuestra comunicación, nos volvemos superficiales en nuestra relación con Dios. No obstante, Él nos conoce y quiere tener una comunicación sincera con nosotros. En la parte central de la Biblia se encuentra el libro de los Salmos. En esta colección de canciones y oraciones se expresa el alma de la humanidad, toda la gama de experiencias humanas. No existen los clichés en este libro. Por el contrario, David y los demás escritores vierten con sinceridad sus verdaderos sentimientos reflejados hacia una dinámica poderosa y transformadora amistad con Dios. Los salmistas confiesan sus pecados y expresan sus dudas y temores y piden ayuda a Dios en tiempos difíciles. Lo alaban y lo adoran. Cuando lee el libro de los Salmos verá creyentes que claman a Dios desde las profundidades de la desesperación o que le cantan con gran celebración. Pero ya sea que estén en medio del regocijo o en medio de la desesperación, siempre los notará expresándole con sinceridad a Dios sus sentimientos. Debido a la sinceridad expresada por los salmistas, a lo largo de la historia de los creyentes han buscado en el libro de los Salmos el alivio que necesitan durante los momentos de lucha y aflicción. Unido al salmista, han subido de las profundidades de la desesperación hacia nueva cima de gozo y alabanza al descubrir el poder y el amor y el perdón eterno de Dios. Permita que la sinceridad de los salmistas le guíen a una relación más genuina y profunda con Dios. Ahora, como una de las mayores recopilaciones de los cánticos y oraciones y poemas, el libro de los Salmos expresa las pasiones más profundas de la humanidad. En estas páginas podemos escuchar el desesperado grito del salmista en medio de su desesperación, como también su eufórica plegaria a su proveedor y consolador. Podemos escucharlo al volcar su alma en confesión, pero también alrededor y rebosar de alegría. Los salmos nos llevan a través de los valles y las cimas de las experiencias humanas, pero al final nos guían a nuestro amado Creador. El libro de los Salmos tiene 59 predicciones específicas en 242 versículos de los 2526 que contiene el libro, por el cual se le denomina que el libro de los Salmos solo contiene 10% de profecía. Los salmos son canciones de alabanzas a Dios, nuestro creador, sustentador y redentor. La alabanza reconoce, agradece y expresa la grandeza de Dios, centrar nuestros pensamientos en Dios y nos lleva a alabarlo. Mientras más los conozcamos, más podremos apreciar lo que hemos hecho por nosotros mismos. Dios es todopoderoso y siempre actúa al momento debido. Es soberano sobre cualquier circunstancia. El poder de Dios se manifiesta en las formas en que se revela en la creación y en la historia en su palabra. Cuando nos sentimos impotentes, Dios puede ayudarnos. Su fortaleza puede superar la desesperación en cualquier dolor o prueba. Siempre podemos orar y nos libera y protege y nos sustenta. Muchos salmos son oraciones intensas donde se pide perdón a Dios. Dios nos perdona cuando confesamos y abandonamos nuestros pecados. Debido a que Dios nos perdona, podemos orarle sincera y directamente. Cuando recibimos su perdón, nos trasladamos del aislamiento a la intimidad, de la culpabilidad al amor. Ahora bien, estamos agradecidos a Dios por su interés en nosotros. Su ayuda y su misericordia no solo nos protege, guía y perdona, sino que su creación nos proporciona todo cuanto necesitamos. Ahora, cuando nos percatamos de que nos beneficiamos al conocer a Dios, tenemos que expresarle plenamente nuestra gratitud a Él. Cuando le damos gracia, a menudo crece la responsabilidad y espontaneidad en nuestra vida de adoración. Ahora bien, Dios es fiel y justo. Cuando depositamos nuestra confianza en Él,
tranquiliza nuestro corazón. Debido a que ha sido fiel a lo largo de la historia, podemos confiar en Él en los momentos de prueba. La gente puede ser injusta, los amigos pueden abandonarnos, pero sin embargo, podemos confiar en Dios. Conocer íntimamente a Dios nos libra de la duda, el temor y la soledad. Porque Él prometió que nos libraría del lazo del cazador. Él prometió que nos libraría de todo mal. Él prometió que estaría siempre con nosotros. Y si Él prometió que siempre estaría con nosotros, debemos depositar nuestra confianza en el Señor, nuestra confianza en el Creador. Debemos depositar todo nuestro ser, toda nuestra alma y corazón y mente, y amarlo y decirle: Señor, creemos en ti, que en momentos difíciles, en momentos de prueba, en momentos de lucha, tú estarás con nosotros. Para tener mayor comprensión de esta prédica, me fundamentaré en el verso 4 y mencionaré 2 puntos. Punto número 1, prometida a los creyentes. Punto número 2 y último, Dios está alrededor de su pueblo. Su tema es la protección de Dios. Veamos lo que nos dice Segunda de Crónicas, capítulo 16, verso 9. La Biblia dice así: porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Locamente has hecho esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Un profeta del Señor reprendió sencillamente, fielmente a Asa por aliarse con Siria. Dios se disgusta cuando no se confía en Él, pero se confía en un brazo de carne más que su poder y bondad. Necio es apoyarse en una caña cascada cuando tenemos a la roca de los siglos para apoyarnos. Para convencernos de su necedad, el profeta le muestra a Asa que él que entre todos los hombres no tiene razón para confiar de Dios, porque había hallado en él tan poderosa ayuda. Pero fíjense bien, las muchas experiencias que tenemos de la bondad de Dios para con nosotros agravan nuestra desconfianza en Él. Pero véase, cuando engañamos en nuestro corazón, confiamos en Dios cuando no tenemos nada en qué confiar, cuando la necesidad nos empuja a Él. Pero cuando tenemos otras cosas en que apoyarnos, somos dados a depender demasiado de ellas. Obsérvese el desagrado de Asa ante este reproche. ¿Qué es el hombre cuando Dios lo deja librado a sí mismo? El que abusó de su poder para perseguir al profeta de Dios, abandonó para abusar más de poder para aplastar a sus propios súbditos. 2 años antes de morir, Asa se enfermó de los pies. Su deber era usar médicos, pero confiar en ellos y esperar de ellos lo que se debe esperar solo de parte de Dios. Fueron su pecado y su necedad. Ahora, en todos los conflictos y sufrimientos tenemos que guardar especialmente nuestro corazón para que pueda ser perfecto delante de Dios, por la fe, la paciencia y la obediencia a su palabra. Judá e Israel nunca aprendieron, a pesar de que Dios los liberó aun cuando eran superados en números. En repetidas ocasiones buscaron la ayuda de las naciones paganas y no de Dios. El hecho de que Asa buscara la ayuda de Siria era evidencia de una decadencia espiritual de la nación. Solo con la ayuda de Dios, Asa había derrotado a los etíopes y los libios en una batalla abierta, pero se había desvanecido su confianza en Dios y ahora solo buscaba una solución humana para su problema. Cuando el profeta Ananí lo confrontó, Asa lo mandó a encarcelar, revelándose así la verdadera condición de su corazón. No es pecado utilizar los medios humanos para resolver nuestros problemas, pero sí el confiar más en ellos que en Dios. El pensar son mejores que los caminos de Dios, o el dejar a Dios totalmente fuera del proceso de solución de un problema. Muchas personas agarran la ayuda del humana y no agarran la ayuda del Señor. Por eso vienen calamidades, por eso vienen cosas terribles, horribles a la vida de cada creyente, a la vida de cada persona. Vienen cosas porque no ponen la confianza en el Señor. El Señor dijo que Él te libraría del lazo del cazador y de la peste destructora, de toda enfermedad, de toda cosa, pero que no pierda la confianza, porque Él dijo que te ayudaría. Él prometió ayudarte, Él prometió librarte de todo mal, Él prometió todo.
Ahora veamos lo que nos dice el Salmo 34, verso 7. La Biblia dice así: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Dios es alabado por la liberación que concede en respuesta a las oraciones de su pueblo. Fueron alumbrados. Bueno, aquellos que vieron a Dios en alabanza como lo hizo David, se encontraron transformados a sí mismos. Fue como si uno experimentara lo mismo que Moisés experimentó en el monte Sinaí. Ahora, fíjense, pobre, bueno, se refiere tanto al necesitado como al humilde, a quien Dios le complace librar. La frase el ángel de Jehová y el nombre de Dios se intercambian a menudo. Ahora, con el sentido de Dios que rodea ese cierne de esta manera sobre el creyente, no hay necesidad de temer, ni siquiera en los momentos más desesperados. Dios promete grandes bendiciones a su pueblo, pero muchas de estas requieren nuestra participación activa. Nos libra del temor, nos libra de la angustia, nos defenderá, nos mostrará que es bueno, suplirá nuestras necesidades, nos escuchará cuando le hablemos y nos redimirá, pero nosotros debemos hacer nuestra parte también. Ahora bien, podemos apropiarnos de sus bendiciones cuando le buscamos, clamamos a Él, confiamos en Él, le tememos a Él, cuidamos nuestra lengua y no engañamos, nos apartamos del mal y hacemos lo bueno y buscamos la paz, somos humildes y le servimos. Pero fíjense bien, gustad y ved. Bueno, esto no significa reciban las credenciales de Dios, no, sino que es una cálida invitación. Prueben esto, sé que les gustará. Cuando damos ese primer paso de obediencia al seguir a Dios, no podemos menos que descubrir que es bueno y bondadoso nuestro Dios y Señor. Comenzamos la vida cristiana en una mala comprensión de Dios y de la vida recta. Ahora bien, fíjense bien, a medida que confiamos cada día en Él, en nuestro Señor, experimentamos cuán bueno es el Señor. Cada vez que le buscamos, experimentamos su poder. Pero ahora veamos lo que nos dice Daniel capítulo 6, verso 22. La Biblia dice así: mi Dios envió su ángel, al cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciese daño, porque ante él fui hallado inocente. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. A pesar de que Daniel conocía la ley en contra de la oración, siguió orando a través de él al día, como de costumbre. Y oró 3 veces al día Daniel. Ahora, Daniel tenía una vida de oración disciplinada. Nuestras oraciones a menudo son interrumpidas, no por amenaza, sino simplemente por las presiones de nuestra agenda. No permitas que las amenazas ni las presiones interrumpan su tiempo de oración. Ore con regularidad, sin importar lo que suceda, porque la oración es su conexión vital con Dios. Ahora, cuando él dijo, los leones rodeaban la campaña y el lugar donde estaban y los bosques de Mesopotamia, y los antiguos les temían con gran respeto. Bueno, algunos reyes cazaban leones por deporte. Los persas capturaban leones y los mantenían en grandes paquetes en donde se les alimentaba y atendían. También utilizaban a los leones para ejecutar a las personas. Pero Dios tiene formas de liberar a su pueblo que ni se imagina usted. Es siempre prematuro ceder ante las presiones de los incrédulos, porque Dios tiene poderes que desconocen. Hasta puede cerrar bocas también de leones. Ahora, aunque los incrédulos notaron la firmeza de Daniel durante su vida de servicio, Daniel había demostrado fiel devoción a Dios. ¿Qué pueden los incrédulos decir de su vida? Ahora, la persona que confía en Dios y le obedece es intocable hasta que Dios se lo lleve. Confiar en Dios equivale a tener una paz inmesurable. Dios es que libró a Daniel y lo liberará a usted. ¿Confía en Él usted? Si usted confía en Él hasta la muerte, quiero decirle que usted está purificando su corazón hasta ese momento. La mejor manera de pasar una buena noche es mantener una buena conciencia. Tenemos seguridad en lo que el rey dudaba, que los siervos de Dios vivo tienen un amo muy capaz de protegerlos. Veas el poder de Dios sobre las criaturas más fieras y crean su poder para frenar al león rugiente que anda continuamente buscando a quien devorar.
Daniel fue mantenido perfectamente a salvo porque él creía en su Dios. Quienes confían, osaba jubilosamente en la protección de Dios en el camino de deber, siempre lo hallará como ayuda presente. Así pues, el justo es sacado del problema y el impío es puesto en su lugar. El corto triunfo del malo terminará en su ruina, porque usted está confiando en el Señor y el impío está haciendo el mal. Por lo tanto, aférrese a Jesús. Confía en Cristo Jesús, que Él lo librará de todo mal, de toda cosa inicua. El Señor lo librará. Confíe que Él es su Dios. Confíe que Él es su Salvador. Jesucristo es el único que le puede ayudar en su problema, en su angustia, en su desesperación, en momentos difíciles. Cristo es el único que le puede ayudar. Ahora, veamos el segundo punto. Dios está alrededor de su pueblo. Si las promesas son para los que creen en el Señor, para los creyentes, Dios le tiene muchas cosas importantes para los creyentes. Pero Dios está alrededor de su pueblo. Veamos lo que nos dice Apocalipsis capítulo 7, verso 3. La Biblia dice así, diciendo: no hagas daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Se ha abierto el sexto sello, fíjense bien. Y el pueblo de la tierra ha intentado ocultarse de Dios, diciendo: ¿quién podrá sostenerse en pie? Cuando toda esperanza parece perdida, 4 ángeles detienen los 4 vientos de juicio hasta que el pueblo de Dios sea marcado como suyo. Solo entonces Dios abrirá el séptimo sello. Un sello sobre un rollo o documento identifica y protege su contenido. Dios pone su gran sello sobre sus seguidores, identificándolos como suyos y garantizando la protección de sus almas. Esto muestra cuán valiosos somos para Dios. Nuestro cuerpo pueden ser heridos y mutilados, incluso destruidos, pero nada más podrá dañar nuestra alma cuando hemos sido sellados por Dios, referente al sello del Espíritu Santo. Ahora, el sello de Dios puesto en la frente de sus siervos es exactamente lo opuesto a la marca de la bestia explicada en el capítulo 13, verso 16. Estas 2 marcas ubican a la gente en 2 categorías diferentes: los que pertenecen a Dios y los que pertenecen a Satanás. Que los 4 vientos soplen juntos significa, en el lenguaje figurado de las Escrituras, una destrucción general terrible. Pero la destrucción es retardada. Los sellos se usaban para cada persona marcara sus pertenencias. Esta marca es el testimonio del Espíritu Santo impreso en los corazones de los creyentes. El Señor no tolerará que su pueblo sea afligido antes de ser marcados, para que puedan estar preparados contra todos los conflictos. Dios los librará. Amigos, hermanos en el Señor, si tú eres creyente, Dios te librará de todo mal. Dios te preparará, Dios te ayudará, Dios te bendecirá. Alabado sea Jesús. Dios te bendecirá. Alabado sea Cristo Jesús. Bendito sea Jesucristo. Alabado sea el Señor. Él te librará porque tú estás confiando en Él. Él te librará, Él te bendecirá. No importa que seas el más miserable, no importa que seas el más odiado, no importa que seas el más despreciado, pero si tu confianza está en Cristo Jesús, Él prometió librarte de todo mal. Él prometió librarte de todas las hechanzas del enemigo. Porque Dios estará contigo, porque tú le estás buscando y le crees a Él. Él te protegerá, mi hermano. Él te protegerá. Veamos ahora lo que nos dice el Salmo 125, verso 2. La Biblia dice así: como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre. Todos los que tienen su mente en verdadera paz son aquellos cuyos pensamientos en Dios perseveran. Serán como el monte de Sión, así también firme, montaña apoyada por la providencia, mucho más como una montaña santa sostenida por la promesa. No pueden ser removidos de la confianza en Dios. Habitan para siempre en esa gracia que es la primicia de su continuación eterna en gloria. Consagrados a Dios, estarán a salvo de sus enemigos. Hasta las montañas pueden volverse polvo y llegar a ser nada, y las rocas eliminadas, pero el pacto de Dios con su pueblo no puede ser roto ni cesar su cuidado de ellos. Su problema no durará más que su fortaleza, que los sostiene por debajo de ellos. ¿Ha conocido alguna vez a personas que le traerán una nueva idea o moda que surja?
Ahora escuchen esto, esta clase de personas son inconstantes y por lo tanto no son confiables. El secreto de la constancia es confiar en Dios debido a que Él nunca cambia. No pueden sacudir los cambios en nuestro mundo y además permanecer para siempre. Las ideas, las modas de este mundo y el mundo mismo pasarán. Pero escuche bien, pero la palabra no pasará. Todo pasará, pero la palabra de Dios no pasará. A pesar de que el salmista escribió, no reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos. A menudo Israel tuvo que soportar gobernantes perversos. El salmista expresa lo que sucederá cuando todo termine, cuando Dios ejecute el juicio final. La pecaminosidad humana a menudo arruina la idea de Dios en la tierra, pero esto no significa que Dios haya perdido el control de ninguna manera. El mal permanecerá solo hasta que Él, nuestro Dios, lo permita. Ahora, veamos lo que nos dice Zacarías capítulo 2, verso 5. La Biblia dice así: yo seré para ella, dice Jehová, muro de fuego en derredor, y para gloria estaré en medio de ella. El hijo de David, el mismo hombre, Cristo Jesús, a quien el profeta ve con un cordel de medir en su mano, es el maestro constructor de su iglesia. Dios se fija en la expansión de su iglesia y cuidará que haya espacio cualquiera sea el número de invitados llevados al banquete de bodas. Esta visión significa bien para Jerusalén. Los muros de una ciudad, al tiempo que la defiende, se encierran a sus habitantes. Pero Jerusalén será extendida tan libremente como si no tuviera muros en absoluto, pero estará segura como si estuvieran los muros más fuertes. En la iglesia de Dios aún hay lugar para otras multitudes, más de lo que puede contar el hombre. No se rechazará a nadie que confíe en Cristo. Él nunca echa del cielo a un verdadero miembro de la iglesia de la tierra. De ninguna manera. Dios será muro de fuego alrededor de ellos, por el cual no se puede entrar, ni se puede mirar, ni se puede ser asaltado, ni sin riesgo para los que atacan. Esta visión iba a ser plenamente cumplida en la iglesia del evangelio, que se extiende para recibir a los gentiles de ella y que tiene el Hijo de Dios como su príncipe y protector, en especial en los tiempos gloriosos aún por venir. Ahora, cuando Él está diciendo como una muralla de fuego, gloria sería en medio de ella, Dios ofrece a su pueblo tanto protección como la gloria de ser el centro de su vida y adoración. Por lo tanto, es importante que nosotros confiamos en Dios. Esta palabra es de confianza, esta palabra es de Dios, esta palabra es que nosotros la abracemos, esta palabra es que nosotros la abracemos para que mantengamos nuestro corazón en confianza. Veamos ahora lo que nos dice Lucas capítulo 21, verso 18. La Biblia dice así: pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Los cercanos a Cristo preguntan con mucha curiosidad cuándo será la gran desolación. Bueno, mucha gente pregunta. Responde clara y completamente en la medida que era necesario para enseñarles su deber. Porque todo conocimiento es deseable en la medida que sea para poder poner por obra. Aunque los juicios espirituales son los más corrientes de los tiempos del evangelio, Dios también hace uso de los juicios temporales. Cristo les dice qué cosas duras van a sufrir por amor de su nombre, y les exhorta a soportar sus pruebas y seguir con su obra a pesar de la oposición que encontrarán. Dios estará con vosotros y os reconocerá y os asistirá. Esto se cumplió notablemente después del derramamiento del Espíritu Santo, por el cual Cristo dio sabiduría y elocuencia a sus discípulos. Aunque seamos perdedores, por Cristo no seremos ni podemos ser perdedores para a Él al fin. Nuestro deber e interés en todo tiempo, especialmente en los peligros de prueba, es garantizar la seguridad de nuestras almas. Mantenemos la posesión de nuestras almas por la paciencia cristiana y dejamos fuera todas aquellas impresiones que nos harían perder el carácter. Jesús advirtió que sus seguidores sufrirían la traición de familiares y amigos. Cristianos de cualquier edad tendrían que enfrentar esta posibilidad. Es confortante, sin embargo, saber que aunque nos sintamos por completo abandonados, el Espíritu Santo está con nosotros, mis amados.
nos confortará, nos protegerá, nos dará las palabras que necesitemos. Ahora, esta seguridad nos dará el valor y la esperanza para mantenernos firmes por Cristo en medio de todas las situaciones difíciles que tengamos que soportar. Jesús nos dice que los creyentes no sufrirán ataques de aún los muertos durante la persecución. Recuerde que la mayoría de los discípulos soportarán el martirio. Lo que Jesús dice es que ninguno de sus seguidores sufrirá alguna pérdida espiritual ni eterna. Quizá esta carne perecerá o la pueden matar, pero el alma no la pueden matar. Aleluya. No pueden matar el alma, no pueden matar el deseo, la pasión por Jesús. No, de ninguna manera. Ahora, usted puede dejar de existir en la tierra, pero será salvo por una vida eterna y para siempre. Mantenga su confianza en el Señor. Mantenga su confianza en Cristo Jesús. Mantenga esa confianza porque Dios prometió protegerle. Manténgase en la vigencia de la protección de Dios, porque Dios es su protector. Dios es su Señor y agárrese de la mano de Cristo. Yo quiero culminar, pero no antes que usted entienda. El Salmo 91, Salmo 91 es muy bello. Este Salmo bello es un cántico del Rey de confianza y protección en medio del peligro. El lenguaje militar es aprobado para un rey y refugio y fortaleza, escudo, abrigo, baluarte, flecha, pestilencia, los ejércitos de miles que caen a su lado. Pero este Salmo 91 es un salmo de confianza que no identifica a su autor. El salmo se parece suficiente al Salmo 90. Es un salmo de Moisés como una que también sea de él. Al mismo tiempo, las experiencias e ideas de Moisés podrían haber sido usadas por un escritor anónimo. Este poeta tiene un impulso mesiánico muy marcado en el propósito, en el propio Dios hablando en el Salmo 12. Ahora, el Salmo se desarrolla en 4 secciones. Fíjense bien, cuando este Salmo 91 está hablando, se habla de una confesión de confianza en el Señor. Otra es una garantía de los que confían en el Señor y no deben temer al mal. Otra tercera, promesas de la protección de Dios al que ha de venir. Y una cuarta, una descripción de la protección del Señor al que ha de venir. Ahora, bajo la sombra, cuando dice bajo la sombra del Omnipotente, la persona que confía en Dios es la que vive cerca de Él. Por eso está diciendo bajo la sombra del Omnipotente. Es el que vive cerca del Señor, es el que vive cerca de Él y debe realmente alabarlo y glorificarlo. Ahora, el título Altísimo enfatiza la majestad de Dios y es un análogo al término omnipotente, una traducción del título divino Shaddai. Los dos términos hablan de Dios como una majestad semejante a una montaña y en cuya presencia hay un lugar secreto o una sombra. Esperanza mía y castillo mío se puede expresar de otra manera como mi segura fortaleza. Donde está hablando lazo, pestilencia, las imágenes de una trampa para aves y diversos tipos de enfermedades son una descripción general de los peligros que le puedan sobrevenir en los diferentes puntos. Ahora, cuando habla sus plumas bajo sus alas, se describe a Dios como una gallina madre bajo cuyas alas puede buscar el refugio el salmista David. Y cubrirá y estará seguro, indican protección completa ante todo peligro. Dios es el escudo protector para el creyente en todo momento. La interacción de las palabras para nocturno, día, en estos versos indica la naturaleza universal de la protección de Dios. Ahora, terror, saeta, pestilencia y mortandad se refieren todas juntas al mal en general. Pero fíjense bien, Dios es nuestra protección, es nuestro refugio cuando tenemos miedo. La fe del escritor, el Dios todopoderoso como protector, lo sacaría al airoso de todos los peligros y temores de la vida. Esto debe ser un ejemplo también para nuestra confianza. Cambiar todos nuestros temores por la fe en Dios, sin importar qué tipo de temor sea. Para hacerlo debemos habitar y morar en Él. Al encomendarnos a su protección y al prometerle nuestra devoción diaria, estaremos seguros en nuestro Dios. Una de las funciones de los ángeles es cuidar a los creyentes, lo que nos habla Hebreos capítulo 1, verso 14. Aun cuando no hay indicio de que se designe un ángel a cada creyente, existe
ejemplos de ángeles guardianes en la Biblia, ¿sí? Como allá en Primera de Reyes, capítulo 19, Daniel capítulo 6 y Mateo 18, verso 10 y Lucas 16, verso 22. Ahora, los ángeles también pueden ser mensajeros de Dios. No son visibles excepto en ocasiones especiales, como en Número capítulo 22, verso 31, Lucas capítulo 2, verso 9. Satanás citó en los versículos 11 y 12 cuando tentó a Jesús en Mateo capítulo 4, verso 6 y Lucas 4, 10 y 11. Conforta saber que Dios nos vela aún tiempos de grandes estrés y temor. El que por fe escoge a Dios como su protector encontrará en él todo lo que necesite o desee. Quienes han de hallar el consuelo de hacer del Señor su refugio no pueden sino desear que los demás puedan hacer lo mismo. La vida espiritual está protegida por la gracia divina contra las tentaciones de Satanás, que son como los lazos del cazador, y del contagio del pecado, que es una peste destructora. Se promete gran seguridad de los creyentes en medio del peligro. La sabiduría les impedirá asustarse sin causa, y la fe les impedirá asustarse indebidamente. Lo que haga es la voluntad de nuestro Padre Celestial. No tenemos razón para temer. El pueblo de Dios verá cumplir no solo las promesas de Dios, sino también sus amenazas. Entonces, que los pecadores acudan al Señor ante el trono de la gracia en el nombre del Redentor y exhorte a otro a confiar en Él. Por lo tanto, tal vez el Señor permita que nos sucedan cosas difíciles y dolorosas en la vida, pero nada escapa jamás de su control. Todo lo tiene Dios bajo su control. Dios envía a sus ángeles para asegurarse de que se cumpla su voluntad en cada uno de nosotros como creyente. Por lo tanto, mantenga su confianza en Él y crea que Dios le librará del lazo del cazador y de la peste destructora y de todo mal. Mantenga su confianza en el Señor. Manténla siempre, mi amado, mi amigo, mi hermano. Quiero mencionar el interrogante. ¿Siente que camina bajo la protección de Dios? Si usted siente que camina bajo la protección de Dios, qué bueno. Manténgalo ahí, su fe y su confianza. Porque Dios está alrededor de usted, iglesia. Amigo, mi hermano, siervos de Dios, iglesia en general. Dios está guardando su vida. Dios está cuidándole de día y de noche. Manténganse en fe hasta el día de la venida de nuestro Señor Jesucristo.